Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andreina. Un abrazo. Interesantes temas que analizar y sobre todo me gustaría comenzar por un balance de lo que ha sucedido a un mes de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente y cuando se pudo conocer un estudio de opinión de una empresa llamada Econ Consultores que arrojó que para el 78.7% de los venezolanos el trabajo que ha hecho hasta ahora la Asamblea Nacional Constituyente es negativo. ¿Qué opina acerca de este estudio de opinión y cuál es a su juicio el balance? Bueno, para un mes realmente yo siento que el balance ha sido bastante satisfactorio. Posiblemente no hemos satisfecho los intereses de una buena parte de las expectativas que se tenían en la Asamblea Constituyente y por eso es posible que el balance algunos lo vean negativo. Entramos a los temas políticos, tratamos de resolver los temas políticos, el tema específicamente de la Fiscalía, la reorganización de la Fiscalía, la designación del Fiscal General de la República. Esos temas posiblemente algunos no entendieron que fueran los prioritarios para el país, que eran temas importantes pero no prioritarios. El tema de la Fiscalía es un tema bien interesante, sobre todo recordando que usted estuvo al frente del Ministerio Público y hay muchos análisis que se han hecho en torno a lo que fue la separación del cargo de la exfiscal. Muchos consideran que se obedece a razones netamente políticas. ¿Cuál es su apreciación en este sentido? Yo pienso, como lo dije en su oportunidad, que la decisión de apartar a la fiscal de la Fiscalía la tomó la propia fiscal. Cuando ella asumió una postura que no tenía nada que ver con lo institucional, que respondía a unos intereses totalmente ajenos al Ministerio Público y que de alguna forma deformó el Ministerio Público, ella sabía que estaba asumiendo una conducta que posteriormente, en cualquier circunstancia, la haría salir de este cargo. No creo, yo lo dije, no creo que es noticia que la Asamblea Nacional Constituyente informe que ha sido removida la fiscal. En todo caso, lo importante de esa noticia era la reestructuración de la Fiscalía. Creo que esa sí es una noticia importante, porque hay que tratar de nuevo de hacer que la Fiscalía vuelva a tomar su prestigio, su autenticidad, un poco la independencia de la Fiscalía y alguna posición objetiva frente a la sociedad. Hay dos temas que revisten protagonismo en el escenario actual. Uno es la situación económica en lo interno en Venezuela y el otro es el escenario internacional. Yo quisiera que habláramos acerca de estos dos aspectos, comenzando con el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente para resolver y dar respuestas concretas para la crisis económica que enfrentamos todos los venezolanos. La crisis económica es compleja, bastante compleja. Va desde Dollar Today al seguimiento de la entrega de las divisas, tenemos una banca paralela, tenemos un nivel de precios que lo fija el Dollar Today, una inflación sumamente grande. O sea, es un tema complejo, muy complejo, que además de alguna forma está interconectado, que no es posible tomar unas medidas sin pensar en el efecto que esas medidas puedan tener con respecto a la situación económica del país. Pero coincido con usted y coincido con el país en que en mi opinión es el tema más importante y el que interesa más, el tema que tiene más rango, más jerarquía en este momento en el país. Soy de los que piensa que la gente votó por la constituyente por dos razones. Uno, la paz y el otro, resolver los problemas económicos. Tal vez otras cosas que pueden ser muy importantes, trascendentes, como modificar la Constitución para tratar de resolver algunos gazapos, son importantes, pero para el país que votó, esos son los dos temas. Uno se resolvió de inmediato, sin que la constituyente tomara ningún decreto, y el otro quedó pendiente. La Asamblea Constituyente abordó problemas políticos que priorizó como importante y el país le reclama esa situación. Yo siento que en este momento hay realmente dentro de los constituyentes
profesionalmente gente muy capaz para abordar el tema económico. ¿Cuáles son las recomendaciones que se han dado al Ejecutivo Nacional? Porque se habría anunciado que la semana pasada se iban a anunciar un conjunto de medidas en materia económica. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales que hace la Asamblea Constituyente? Se discutieron todas dentro del seno de la comisión. Incluso se discutieron antes de que estuviese designada la comisión con Aristóbulo Istúriz, y posteriormente en el seno de la comisión hubo varias opiniones que se cruzaron para tratar de hacer un diagnóstico de los problemas del país. Por decirte algunos detalles, antes de que se nombrara la comisión, 115 integrantes de la constituyente formaban parte de esa comisión. Hoy, ya reestructurada la comisión, forman parte 25 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí debatieron muchas cosas, pero el debate en el seno de la constituyente no es suficiente, porque tienes que tener indicadores, tienes que tener estadísticas, tienes que tener el seguimiento de todo aquello que el gobierno ha hecho, la experiencia del gobierno en esta materia, y cruzar con el gobierno esas opiniones que tengas en el seno de la Asamblea. Nos reunimos con el presidente el día viernes, conversamos con él, con el Gabinete Económico, y se acordó una salida que nos pareció muy interesante, que era que la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente se reuniera con el Gabinete Económico viernes, sábado y domingo, y que hoy le aportara algunas conclusiones. Por eso pensamos que en la tarde de hoy o en el día de mañana, posiblemente el presidente va a anunciar las primeras medidas económicas en esta etapa post-constituyente. ¿Cómo hacer para que no se pierda el efecto en cuanto a las expectativas que se tiene de respuesta de la Asamblea Nacional Constituyente a los problemas económicos cuando hay antecedentes como lo que fue el decreto de emergencia económica, que el presidente lo había ofertado como una respuesta para salir de la crisis y no funcionó de tal manera? ¿Cómo hacer para que las expectativas que existen en torno a estos anuncios no se desvanezcan? En mi opinión, simplemente mi opinión, la opinión personal, ni siquiera como miembro de la directiva, es que tú des unas respuestas inmediatas, des unas respuestas a mediano plazo y des unas respuestas a largo plazo. Las inmediatas tienen que ser sentidas de manera instantánea por parte de la colectividad, que vea efectivamente que sus expectativas están teniendo respuesta. No sé cuáles sean, no sé cuál ha sido el manejo o el acuerdo que haya habido entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Gabinete Económico. ¿Liberar el control de cambio pudiera ser una opción? Inmediata no. La liberación del control de cambio pienso que pudiera ser una medida inmediata. Yo creo que lo inmediato tendría que ver con el control de los precios, pero no creo que la salida sea unas multas. Las multas a las bodegas, las multas a los abastos, son efectos absolutamente coyunturales que duran horas y que no resuelven el problema. Y que se traducen en desabastecimiento posteriormente. Posiblemente convierten el cierre en falta de abastecimiento, en fin. Yo creo que hay que pensar en algunas otras medidas que tengan que ver con una dimensión que el pueblo entienda que está atendiéndose el problema, pero no con inmediatez. De manera inmediata, pero no con inmediatez, con cierta profundidad. Por eso no me atrevería a hacer ningún augurio, ninguna idea de cuáles pudieran ser. Entre otras cosas, no soy economista, ¿no? Simplemente tengo un poco de olfato político sobre lo que está ocurriendo en el país, y sí siento que ese tema es un tema esencial y que el país quiere tener una respuesta que le permita entender que está pasando algo. A partir de ese olfato político, ¿qué piensa puede ocurrir con todo lo que está sucediendo en geopolítica? La incursión que está teniendo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por Europa. Se espera que el día de hoy se reúna con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ya ha habido distintos pronunciamientos de países como Chile, España, Francia, Argentina, Reino Unido, en torno a las decisiones que se tomaron en el caso de Lilian Tintori. ¿Qué está pasando en el escenario internacional? ¿Qué se espera? Yo pienso que no va a ocurrir nada que nos sorprenda. O sea, la posición de los Estados Unidos se va a ver reflejada en los países que se reunieron en Lima
en el Pacto de Lima y se va a ver reflejada en los gobiernos conservadores de Europa. Hasta allí, como ha venido siempre ocurriendo. El Parlamento Europeo tomó unas decisiones contra Venezuela. La posición de los Estados Unidos ha sido manejada desde la Organización de Estados Americanos con un aire y con un destino a tratar de agobiar a Venezuela y asfixiarla desde el punto de vista económico. Allí se ha visto acompañada por algunos países latinoamericanos. Pero incluso en el Pacto de Lima se convocaron a los 34 cancilleres. Asistieron 17 y solamente 12 votaron contra Venezuela. Lo que quiere decir que hay, de alguna forma, en América Latina, alguna mayoría de los países latinoamericanos, si no del lado de Venezuela, en todo caso, a la expectativa de lo que pudiera ocurrir con Venezuela. ¿Se esperan nuevas sanciones? No creo hasta dónde nos van a sancionar. Yo creo que a Estados Unidos se le agotaron ya las sanciones. Yo creo que deberían buscar un mecanismo que sea como más ecuánime con el mundo. Sancionaron a Rusia, sancionaron a Irán, sancionaron a China. Bueno, lo que están es sancionando. O sea, yo no creo que ese espíritu sancionador en este momento, en un país que no tiene el control del mundo, sea la mejor manera de hacer política hacia el exterior. Volviendo a lo local, las elecciones regionales, hay señalamientos de la oposición que están exigiendo al CNE que se presente un cronograma y que se dé la fecha definitiva para las elecciones regionales. Ellos están denunciando que solamente el PSUV conoce las fechas oficiales de estas elecciones regionales. ¿Qué se espera en torno a estas elecciones? Yo creo que es necesario que el Consejo Nacional Electoral haga público el cronograma y de una vez determine esa fecha. No creo que el PSUV la conozca porque yo tendría alguna información sobre esa fecha y no la tengo. Es decir, yo pienso que pudiera estar en la segunda quincena del mes de octubre, pero no tengo idea si será la primera semana de esa segunda quincena o la segunda semana. ¿Cuáles son las expectativas para ese evento electoral? Yo te voy a dar, variando algunos elementos que no son exactamente iguales. Yo creo que el PSUV, no quiero ser vocero del PSUV, pero yo creo que el PSUV aspira un porcentaje importante de las gobernaciones. ¿Cuál sería? Posiblemente un 70%. Yo creo que la oposición aspira sobre eso un 60%. Yo creo que el país quisiera que eso fuera más o menos equilibrado. En líneas generales, yo en lo personal pudiera señalarte que creo que el PSUV puede tener 10 gobernaciones aseguradas y puede tener 3 o 4 gobernaciones que puede optar a ganar. Aseguradas 10, es decir, en mi opinión, posiblemente el PSUV puede estar entre 13 y 14 gobernaciones, de las cuales 10 están seguras. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Hay muchísimas preguntas. Endrick Roja pregunta, ¿cuándo la Asamblea Nacional Constituyente tomará cartas en el asunto en cuanto a la falta de efectivo en los bancos? Está la decisión que se está trabajando en este momento, está trabajando esa falta de efectivo, que es lo que yo llamo banca paralela o corralito, porque el corralito te amarra para entregarte el efectivo, pero además hay una banca paralela que te cobra por el efectivo un porcentaje fuera del banco. Se nos agotó el tiempo, hay varias preguntas, todas relacionadas en cuanto a la medicina y alimentos y las promesas que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. ¿En cuánto tiempo se dará respuesta, brevemente? Aspiro que en el mes de septiembre se den la mayoría de las respuestas que las expectativas del país tienen sobre la Asamblea Constituyente. Usted ha propuesto que la Asamblea Nacional debe volver a ser bicameral. ¿En qué fundamenta esta propuesta? Bueno, yo no lo he propuesto todavía. Siempre he creído que debe ser bicameral. Fui de los derrotados en la primera Asamblea Nacional Constituyente cuando planteé que fuera bicameral. Hoy estoy absolutamente convencido de que debe ser bicameral. Entre otras cosas, porque la unicameral debate la política, pero no legisla. Y en segundo lugar, porque el unicameralismo le pasó la factura al gobierno en la anterior gestión y se la acaba de pasar a la oposición.
lo que quiere decir que el unicameralismo es una máquina de moler partidos y de moler política. Agradecemos su presencia en el estudio, quedaron varios temas pendientes. Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.